un remix, La Sangre de Cristo. Vamos a conocer un poquito de él y estoy hablando de Edric Samil, que está aquí con nosotros. Edric, ¿cómo te encuentras? Saludos, buenos días a todos. Me encuentro bien contento de estar aquí con ustedes. Gracias por la oportunidad de poder presentar el tema aquí. Muy bien. Bueno, Edric, te estoy conociendo, te estamos conociendo. Claro. Y nuestro público, creo que también muchos de ellos están conociéndote en estos instantes. Cuéntame, ¿quién es Edric? ¿Dónde vive? ¿A qué iglesia asiste? Cuéntame un poquito. Bueno, Edric, soy de Patillas, del pueblo de Patillas. Qué bien. Asisto a la iglesia de Restauración Puerto Rico en Maunabo, en el pueblo de Maunabo, los pastores Lavoy. Qué bien. Edric era un joven que siempre le ha gustado la música, siempre desde pequeño. Y me he conocido en la música como tal, como el nombre de Samil, que es mi segundo nombre. Y ese nombre, pues, lo quise. Nadie me llamaba así desde pequeño. Y yo dije, pues, este nombre va a ser el que voy a utilizar para esto de la música. Como tal, pues ese soy yo. De Patilla, del área sur costera. Qué bien. Y nada, y apasionado por la juventud y llevar un mensaje siempre cristocéntrico para ellos. Qué bien, excelente. Gente muy buena allí en Patilla. Parte de mi familia es de esa zona. Cuéntame un poquito de la música. ¿Cómo dijiste ya que desde pequeñito, ¿verdad? Desde temprana edad te gustaba la música? Pero ¿cómo ya conectas para hacer un EP y cómo es que te nace el hacer música para el reino? Bueno, todo empezó porque yo nunca me crié en el evangelio. Entonces hubo un momento en mi vida en que escuché una canción de Redimido y empecé a escuchar música de Redimido. Y una tarde solo en mi casa, un CD de Redimido hacía un llamado al final. Entonces yo acepté al Señor en ese llamado en la sala de mi casa y Dios empezó a trabajar conmigo. Y yo empecé a dejar de escuchar música secular poco a poco. Entonces empecé a asistir a una iglesia. Repite eso que está. Esto es importante que nuestra gente lo escuche. Tú estabas en la sala, tú no asistías a ninguna iglesia. ¿Tu familia tenía algún vínculo con el evangelio, la iglesia? Tampoco. O sea, empezaste a escuchar música urbana cristiana. Sí. Llevabas ya un tiempo escuchando música urbana cristiana. Y entonces acepté al Señor ahí en la sala de mi casa. Con una canción de Redimido. De Redimido. Y el CD de la final hacía un llamado. Y yo hice ese llamado sin saber en realidad qué hacía. Pues yo decía que si quería aceptar a Jesús, pues yo lo acepté allí. Y empezó Dios a trabajar conmigo. Entonces empezaba a escuchar a veces música secular. Hasta que el Espíritu Santo empezó a trabajar tanto conmigo que yo dije, si yo no parto estos sí los votos, no voy a dejar de escuchar. Entonces salí de esa música y entonces me concentré a escuchar música como tal de Redimido, Alex Zurdo para ese tiempo. Entonces después pues empecé a asistir a una iglesia y me acuerdo que yo empecé a ir a las clases bíblicas y todo y el pastor me decía, Edri, tú vas a todo, pero no has aceptado a Jesús. Y ahí yo le dije, no, yo lo acepté en mi casa. ¿Cómo va a ser? Sí, con un CD le expliqué todo y él dijo, wow. Y ahí eso le chocó a él. Él era un pastor conservador y ahí él empezó a entender que el género urbano puede traer las vidas a Cristo. Y yo le decía, y a mí no hay nadie que me diga que esto no puede porque yo soy un producto de que eso pasó. Mira, yo tengo que subrayar mis comienzos pastorales ministeriales fue con jóvenes. Y yo me topé con muchos casos de jóvenes que estaban haciendo la diferencia. Buscábamos siempre de qué forma podíamos impactarlo. Y este ha sido un tema que siempre ha estado sobre la mesa y vale la pena que subrayemos. Porque aquí es que está el Dios obrar por senderos misteriosos que muchas veces no están en acorde con lo que yo pudiera apoyar. Muchas veces no está en acorde con lo que yo pudiera tal vez pensar que es un libreto adecuado para de alguna, y digo libreto, ¿verdad? Una estrategia adecuada para yo llegar e impactar vidas. A mí me llama mucho la atención, Esteban. No había un entorno eclesiástico en ese momento. Allí no habían un grupo de hermanos físicamente alrededor de Samil
intercediendo. Allí no había todo ese escenario que uno piensa que es el favorable, que es el bueno, que uno ha probado de eso y ha degustado. Y ese ambiente eclesiástico es riquísimo, es bueno. Pero ¿hasta dónde Dios va a impactar? ¿Y qué instrumento, qué medio o qué circunstancias va a utilizar? Yo creo que este joven es un vivo ejemplo de que nosotros de alguna forma, sí, Esteban, le demos un reset a esto. A ver, cómo nosotros decimos, no queremos entrar en ese mismo patrón, pero sí queremos entrar en el propósito divino para este tiempo. Interesante. Wow. Definitivamente. Sí. Que nos has sorprendido con tu testimonio, ¿verdad? Con tu historia. Y sé que esto puede... a lo mejor hay cosas que no me pueden gustar a mí en mi aspecto personal o mis gustos personales, pero eso no significa que Dios lo pueda utilizar en otro ángulo para seguir edificando y poder bendecir a mucha gente, no simplemente jóvenes, adultos, de todo. Cuéntame entonces, ¿ya estabas vinculado con la música en aquel momento? Sí, siempre me ha gustado. Siempre yo grababa, desde los 12 años grababa música secular y todo eso que se decía como que de la, ¿sabes? El perreo y todo ese maleanto de eso, siempre me gustaba. Pero entonces, desde que empecé a escuchar música urbana, yo dije como que yo puse mi talento entonces para esto, porque si esa música me impactó a mí, pues yo puedo impactar a otras personas. Entonces le pegaba a pedir a Dios como que, porque no es fácil tampoco, uno no puede hablar de Dios si uno no está lleno de Dios. Pues entonces tomé un tiempo de preparación para que me saliera mi primera rima. Me acuerdo que se la envié a mi líder de jóvenes para aquel tiempo y le dije, mira lo que me salió, y yo emocionado. Qué bien. Y él dijo como que gloria a Dios, qué bueno. Y entonces ahí empecé a seguir haciendo música. Y hablando de lo de que ese instrumento, mucha gente quizás no lo pone como que Dios no tiene que usar el reggaetón y el género urbano para ganar alma. Pero así mismo Dios no necesitaba de la salsa al diente para hablarle a Moisés. Y lo usó porque Dios le podía hablar directamente, no necesitaba de la vara de Moisés. O sea, Dios usa las cosas como Él quiere y para distintos tipos de personas. Excelente. Ahí me imagino que ya entonces empezaste en el proceso de seguir escribiendo y iniciaste grabar un tema, ¿verdad? O varios temas. Sí, ahí empecé a grabar música y después pasó una situación en mi vida que me aparté de los caminos del Señor, pero siempre tenía esa voz de Dios diciéndome como que tú, o sea, esto es lo que tú tienes que hacer, y por más que trataba de ignorar, el Espíritu Santo ahí me decía, hey, enderezate, hasta que en el 2022 escuché una predicación, recuerdo que decía, estaba hablando de la higuera. Entonces había una parte que decía, Saúl, eras tú, Saúl, pero por tú no alinearte, puse a David. Pero yo sentía literalmente en mi oído que me decía, Edri, eras tú, Samil, eras tú. Voy a poner a alguien. Y ahí yo me rendí. Yo dije, Señor, yo no voy a pelear más con estas situaciones que me están aguantando para seguir en tu camino. Y entonces dejé todo. Y ahí empezó un proceso de Dios otra vez a trabajar conmigo. Hasta que en agosto saqué un primer tema que se llamaba Influencer. En agosto de 2023 creo que fue. Y de ahí adelante me invitaron a iglesias y todo eso. Me invitaron a conciertos que hacían. Y en agosto del 2024 fue que quise hacer el EP. El EP que hablamos, que se llama Siempre León Nunca Cebra. Que es un concepto de por qué Siempre León Nunca Cebra. Es porque somos hijos del Rey de Reyes, que es el león de la tribu de Judá, ¿verdad? Entonces las cebras son como toda esta generación que quieren ser copia de sus artistas favoritos, todas iguales, se visten igual, hablan igual y todo eso son las cebras. Pues yo estoy haciendo ese eslogan, Siempre León Nunca Cebra, de que no seas imitación, tú tienes un propósito, tú tienes una identidad en Cristo, tienes que ser un león y rugir y marcar el territorio que Dios ha establecido. Qué bien, qué bien. De ahí, ese es el nombre del EP como tal, ¿verdad? Sí, Siempre León Nunca Cebra. Siempre León Nunca Cebra. Muy bien, me gusta. Entonces, ¿cómo llega este tema, que es el que vamos a estar viendo en breve, La Sangre de Cristo? Es un remix, ¿verdad? Cuéntame un poquito más de él. Pues te voy a hablar del tema anterior, antes de llegar a lo del remix. Pues el tema original del EP, La Sangre de Cristo, pues yo quería hacer un tema que no solamente fuera como para danzar y gozarnos en el Señor o llevar un mensaje de alguna vivencia. Yo quería llevar un mensaje que fuera evangelístico y decirle a todas las personas
que escucharan el tema de que la sangre de Cristo es para todo, para la prostituta, para el alcohólico, para el homosexual, para el inconverso, que la sangre de Cristo está disponible para todo, solamente tú tienes que llegar a ella, arrepentirte, y esa sangre está ahí para limpiarte tus pecados, ¿verdad? Y justificarte. Pues ese fue el primer concepto de ese tema. Entonces, una anécdota rapidito, cuando estuve grabando el primer video del original, del sencillo, uno de los muchachos que estaba ahí en el grupo tuvo una liberación cuando estábamos declarando esa canción de la sangre de Cristo. Tuvo una manifestación allí y para la gloria de Dios fue libre. Allí todos estuvimos allí orando por él y fue algo asombroso, impactante. Entonces, aquí haces una colaboración en este remix, La Sangre de Cristo. Sí, después se da la colaboración con Borrero y Yoki Santana, ¿verdad? Que ellos los dos salieron en el tema junto a Redimido 100 por 35 y son dos grandes exponentes del género y se dio esa colaboración, pero ahí le hicimos un cambio en esa letra para dirigirnos como tal a la calle, a contrarrestar los mensajes que están cantándole a la juventud de que sale a la calle, mata, usa drogas, armas de fuego. Pues nosotros quisimos cambiar que el poder de la sangre de Cristo puede limpiarte y sacarte y librarte de esa vida. Entonces, las letras de esa canción hablan de que si no te sales de ese camino, pues vas a terminar muerto o preso. Y pues hay una sangre que te puede liberar de todo eso. Se te han acercado muchos jóvenes que han estado en este mundo y han querido conocer de tu cambio. Pues mira, sí, ahora mismo, para gloria de Dios, estoy como líder de jóvenes de la iglesia y estoy trabajando con los jóvenes allí. Y hay muchos jóvenes que pues ven a uno diferente y como no ven la típica apariencia de un cristiano, y dicen, como tú eres cristiano, y se me acercan y más para hablar. En República Dominicana también viajes misioneros, muchos jóvenes estuvieron, siempre se pegaban a mí, me hablaban, me preguntaban muchas cosas, como ¿cómo es esa música? Que esa música es de Dios y todo, y la escuchaban. Y estamos también yendo a las escuelas con los pastores La Voz, estamos visitando escuelas. Qué bien. Visitamos la escuela de Maunabo y la de Guayama, estuvimos por allí.